En este video me voy a referir a la batalla de Dolores o batalla de San Francisco. Estamos en noviembre de 1879. Estamos naturalmente en la zona norte del actual Chile y vamos a ubicar algunos límites para ubicarnos, y esos son los más importantes, me parece. Allí. Entonces lo que tenemos acá es lo siguiente. Tenemos el paralelo 24 que establecía el límite entre Chile y Bolivia, y tenemos acá algunos otros puntos, como por ejemplo el río Loa, que se ubica en este punto y que es el límite entre Bolivia y Perú. Este es el departamento de Tarapacá. Vamos a ubicar algunos otros puntos importantes. Por ejemplo, vamos a ubicar Antofagasta en este punto. Vamos a ubicar un poquito por acá, ahí. Vamos a ubicar Arica y por supuesto Tacna, que son los puntos donde se estaba haciendo fuerte Perú para atacar a los chilenos que habían invadido Antofagasta, habían ocupado Antofagasta. Tenemos otros puntos importantes, como por ejemplo Iquique, que a la fecha está siendo bloqueado, este puerto, por la flota chilena. Tenemos Pozo Almonte. Ya me voy a desplazar entonces más acá. Esta es la zona de conflicto. Ya Chile tenía pacificado lo que es toda la costa boliviana. Y el conflicto ahora está radicado en la zona peruana. Tenemos entonces Iquique y Pozo Almonte. Vamos a quitar esto allí. Ya se sabe que estamos en Perú. Y vamos a ubicar también Tarapacá, que va a ser un punto importante. El caso es que Chile ha desembarcado en Pisagua, ¿cierto? Y desde Antofagasta, entonces tiene aquí ya un punto, una base de apoyo en Pisagua, ¿no? Al norte de Iquique. Y el plan es bajar, dividir las fuerzas, por supuesto, aliadas, y bajar hacia Iquique para tomar el control de toda esta zona, para luego posteriormente ir al norte. Vamos a ubicar algunos puntos acá que indican los ferrocarriles, algunas de las rutas de ferrocarriles, porque en realidad habían muchas rutas de ferrocarril. Y la zona de conflicto está radicada, yo diría, en este punto, en esta zona. Vamos a indicar también, ahí se ve mejor, entonces Pisagua, que es donde desembarca Chile, el principal grupo, ¿sí? También en Junín, que está un poquito más al sur. Y las tropas chilenas están en Pisagua. Las tropas aliadas se encuentran en este momento a principios de noviembre de 1879, una vez ya transcurrida la batalla de Pampa Germania, se ubican en Pozo Almonte. Esa es la situación. Entonces, revisemos algunas cosas. Por ejemplo, revisemos que, conocida en Tacna la victoria chilena en Pisagua, aquí, ¿no es cierto?, del 2 de noviembre, los aliados acordaron que las tropas bolivianas, al mando de Hilario Andaza, partirían al encuentro de Buendía, del general Buendía. General Buendía se encuentra al momento en Pozo Almonte, fijando el punto de reunión en la quebrada de Tana.
o quebrada de Camiña, como se le llama hoy en día. Camiña es esta quebrada que se ve claramente aquí en el mapa, que está al norte de Pisagua. Esta es la quebrada de Tana o de Camiña. Entonces el acuerdo era que Daza, Hilarión Daza, que se encontraba a la fecha en Tacna, ¿cierto? Acá, o en Arica, básicamente, iba a bajar, ¿cierto?, hacia el sur, y en algún punto en esta quebrada se iba a encontrar con las tropas del comandante de las fuerzas del sur, que es el general Buendía. Esa es la situación al momento. Muy bien, la quebrada de Tana o de Camiña. Bueno, lo que ocurrió, sin embargo, fue lo siguiente. El 5 de noviembre se moviliza el ejército peruano desde Iquique hacia Pozo Almonte. Desde Iquique hacia Pozo Almonte, ¿cierto? Y se empiezan a concentrar aquí las fuerzas. El 7 de noviembre y el 8 de noviembre salieron desde Hospicio en dirección a Dolores varios regimientos. Hay que señalar que Hospicio no se refiere a Alto Hospicio, que es una localidad que está aquí al norte de Iquique, arriba en el Alto de Iquique, sino que se refiere a un pequeño terminal o estación de ferrocarril que se ubica en este sector muy cerca de Pisagua, desde donde las tropas chilenas comenzaron a avanzar entonces, como decíamos, hacia Dolores o San Francisco, porque ese era el punto de abastecimiento de agua, ¿cierto?, que existía, el más importante, digamos, en esa zona. Entonces decíamos que el 5 de noviembre se moviliza el ejército peruano desde Iquique a Pozo Almonte, y el 7 de noviembre al 8 de noviembre salieron desde Hospicio en dirección a Dolores varios regimientos chilenos. El 10 de noviembre las fuerzas chilenas se reúnen en Dolores, formando un contingente de unos 6.500 soldados a las órdenes del coronel Emilio Sotomayor, ¿cierto?, hermano del ministro Sotomayor. Se ubican entonces acá, en San Francisco o Dolores. Bueno, San Francisco por el cerro y Dolores por la estación, ¿no? Se encuentra acá en este sector, donde habrían unos pozos de agua. Son llanos, pero hay dos cerros que son muy importantes que los vamos a ver ahora. Ok, entonces, digamos que el 11 de noviembre, Hilarión Daza, el dictador de Bolivia, parte desde Arica con una división, ¿cierto?, de boliviana. Y debido al aviso que el ejército boliviano se encontraba ya en la quebrada de Tana o Camiña, que era esta quebrada de acá, entonces Chile desde Dolores envía fuerzas a esta quebrada, lo que en realidad no era correcto todavía, ¿no?, a esa fecha. Luego, el 13 de noviembre, los aliados salen de Pozo Almonte hacia Agua Santa, Pozo Almonte, ¿cierto?, hasta Agua Santa. Vamos a ubicar acá Agua Santa, que es una estación muy importante, ya que aquí es el origen de lo que fue la batalla de Pampa Germania, ¿no?, que se desarrolló en estos puntos. Pero eso fue el 6 de noviembre. Estamos entonces el día 13 de noviembre, los aliados, dijimos, salen de Pozo Almonte hacia Agua Santa, llegando 4 días después para seguir hacia Dolores. Llegan a Agua Santa y se encaminan hacia Dolores, justamente para encontrarse con el ejército chileno.
El 15 de noviembre, las tropas de Iquique, en Pozo Almonte, se encuentran con un grupo de compañías bolivianas en Negreiros. Negreiros se encuentra justamente por acá, es un punto muy pequeño, de tal manera que se estaban acumulando fuerzas aliadas en este punto, cerca de Agua Santa. Las fuerzas bolivianas venían al mando del general Villamil y con eso aumentaron su número con soldados que además venían provenientes de Pisagua, es decir, que habían sido derrotados en ese punto y se estaban, como digo, concentrando fuerzas. Al día siguiente, el 16 de noviembre, Daza recién llega a Camarones, ¿cierto? Y receloso de la lealtad de sus oficiales que lo acompañaban, decidió que el ejército retornara a Arica. Se devolvieron. Al enterarse, el general Narciso Campero, que estaba saliendo de La Paz, Bolivia, con más refuerzos, decidió regresar también a La Paz. Y con eso cundió el gran desaliento entre las tropas bolivianas de este litoral que se encontraban acá, ¿no? Entonces estaba claro en ese momento que la batalla se iba a realizar justamente en Dolores, ¿no? Efectivamente, el general Sotomayor decidió presentar batalla primero en Santa Catalina, en este llano que está acá, más al sur. Pero finalmente se decidió a regresar y tomar posiciones en San Francisco, porque al final efectivamente era más estratégica esa posición. Y si ustedes pueden ver acá, Santa Catalina es básicamente un llano, ¿sí? Y San Francisco, en cambio, tiene este cerro, que es justamente el Cerro San Francisco. Y aquí está la localidad de Dolores, Pozos de Agua. Entonces voy a mostrar cómo se organizaron básicamente las fuerzas chilenas. Voy a nombrar solamente los apellidos de algunos de los principales jefes para abreviar, ¿no? Entonces el cuartel chileno se encontraría más o menos en este punto. En el Cerro San Francisco habían básicamente dos grupos. Montoya, Amunátegui, con regimientos Atacama, Coquimbo, regimiento Cuarto de Línea, todo esto ubicado acá, en esta posición al sur. Y el oficial Salvo, que estaba a cargo de la artillería. Salvo van a ver ustedes que aparece bastante en esta batalla, ya que es esa artillería la que debe enfrentar las fuerzas aliadas con toda la fuerza que ellos venían, ¿no? Entonces tuvo que poner ahí el pecho a esa situación y soportar, aguantar. Urriola, en esta posición, con regimientos navales, Valparaíso, Buin, primero de línea, por acá, también con artillería. Y acá hay dos cerros adicionales. Este es el Cerro Tres Clavos. Este es el Cerro San Bartolo. Los mapas aquí, por supuesto, todos son muy distintos para ubicar este cerro. Unos lo ubican más al sur, es un poquito confuso a ver si es este, o había tal vez otro. No queda muy claro. Yo me he inclinado porque probablemente sea este, el Cerro San Bartolo. ¿Sí? El caso es que aquí se ubica el tercer grupo, el tercero de línea, los cazadores. Castro también aparece muy citado. Y aquí había un grupo de artillería importante. Esto se entiende mejor si se ve otro mapa que les voy a mostrar ahora. Efectivamente, aquí está el Cerro San Francisco, ¿cierto? Y aquí puede verse la artillería, ¿no? En estos puntos, acá, en este otro punto, acá y acá. Entonces, la estrategia chilena que yo leo acá es la siguiente.
tratar que las fuerzas se dividan, ¿cierto? Una que se vaya hacia el oeste y otra que se venga por el este. Y ocultar estas fuerzas de acá para incentivar a que el ala este avance con la intención de cerrar y atacar por atrás estas posiciones, y en cambio más bien esperarlos acá para repelerlos. Esa es básicamente la lectura que yo hago. El plan chileno era entonces engañar, si se quiere, permitiendo el avance en cierto sentido de esta línea y detenerla acá, dándoles en principio la posibilidad, o el engaño era que se pensara que era sencillo rodear esta posición para avanzar más bien desde el norte por atrás sobre estas fuerzas. Bueno, aquí puede verse lo importante de las posiciones de artillería, ¿no? Regresamos acá y vamos a revisar ahora aquí los tres grandes grupos que yo indico para los 6.500 soldados chilenos, ¿no? Tres grandes grupos de posiciones sobre este cerro, ¿cierto? Acá, Cerro San Francisco Sur, Cerro San Francisco Norte, que también aparece como Cerro Dolores, Cerro Tres Clavos y Cerro Bartolo. Muy bien. En cambio, el general Buendía, por el lado aliado, él organizó tres columnas. Dos columnas que atacarían estos cerros, siempre hacia por el sur oeste. ¿Listo? Vamos a ubicar aquí el cuartel aliado, que estaría más o menos por aquí, creo yo. Entonces, el grupo de Suárez y el de Cáceres avanzarían en esta posición, hacia acá, hacia el noroeste, ¿cierto? Y el mismo Buendía, general Buendía, avanzaría por este lado, con esa misma idea, ¿no? Ellos disponían de 9.500 soldados en comparación con los 6.500 que tenían los chilenos hasta el momento. Entonces revisemos cómo se desarrolló la batalla propiamente tal. Bueno, estamos entonces en un 19 de noviembre y Suárez, que era uno de los oficiales aliados que estaba a cargo de avanzar por el flanco izquierdo, envió una partida de 200 hombres a reconocer las posiciones chilenas del lado suroeste del Cerro San Francisco, a hacer un reconocimiento para ver la situación, ¿no? Algún aliado hizo un disparo y Salvo, que era el oficial que estaba a cargo de la artillería en este punto, ya les digo, vamos a ubicarlo a Salvo, que estaría acá, y a Montoya también, que estaría por ese punto, ¿no? Vamos a ubicarlo aquí en el cerro y voy a quitar esto porque ya sabemos que este es el Cerro San Francisco o Dolores. Entonces yo supongo que las posiciones deben haber sido más o menos esa, la de Salvo, y esta es la de Montoya, y otras fuerzas más, por supuesto, en otras posiciones. Muy bien. Entonces, decíamos que algún aliado hizo un disparo, dice, y Salvo, entonces, este oficial disparó un cañonazo contra ese grupo, los que, pensando que era el inicio de la batalla, atacaron a los chilenos en desorden. La columna de Suárez, entonces, esta que iba de frente, estas son unas piscinas de producción minera, ¿no? No tienen nada que ver con nuestra historia.
Entonces decimos que las columnas de Suárez comenzaron el ataque de frente, así aquí contra Salvo, y llegaron a solo 40 metros de la batería de Salvo. Se ordenó entrar en combate a otras compañías bolivianas hacia la batería de Salvo. Salvo ordenó defender los cañones con sus carabinas mientras pedía refuerzos. Dos compañías del batallón Atacama, que estaba por acá, con Montoya, este sector, dos compañías del batallón Atacama llegaron en ayuda, rechazando a los atacantes de Espinar. Suárez y Espinar estaban aquí atacando, ¿no? Tratando de subir. Los aliados cargaron nuevamente hasta el arribo de una compañía del batallón Coquimbo, que también estaba en esta posición. La que junto con tropas del Atacama finalmente repelen el nuevo ataque. Y se realiza un tercer intento aliado que también fue rechazado con carga de bayoneta hasta las laderas del mismo cerro. Es decir, esta fue la zona caliente de esta batalla, claramente. En paralelo, la columna de Buendía avanzó tal como se suponía hacia Dolores, hacia el pueblo de Dolores, ¿no es cierto? Pero sus tropas fueron cogidas por fuego cruzado de las baterías de Frías y de Carballo. En estos cerros y en estos puntos había también artillería, como yo les mostré. Buendía logró reorganizarse y dirigirse hacia el grupo de Castro. Pero cuando las tropas aliadas, Castro estaba por acá, ¿no? Entre estos dos cerros, el chileno Castro. Pero cuando las tropas aliadas estuvieron dentro de su rango de tiro, lo detuvieron con fuego de fusilería, forzándolo a retroceder. A las 17 horas, cuando llegaba la reserva chilena, el ejército aliado se dispersó. El ejército boliviano se dirigió a Oruro y el ejército peruano se retiró a Tiliviche sin ser perseguido. Entonces, vamos a mostrar nuevamente el gráfico. Vamos a ver primero hacia dónde fue que se retiraron peruanos y bolivianos. Vamos a poner acá Tiliviche, que es este punto. Entonces yo creo que la retirada de peruanos tiene que haber sido en este sentido. No hacia el sur, porque el sur ya era chileno, sino que más bien hacia la búsqueda de ir cuanto se podía al norte. Y por esa vía lograron llegar a Tiliviche. Ahora, el caso boliviano indica que se retiraron hasta Oruro, pero Oruro está bastante más lejos. Vamos a ubicar acá a Oruro, ahí, acá, ¿cierto? Sumamente lejos. Voy a tirar una línea acá recta desde donde estamos, más o menos, hasta Oruro, línea recta, unos 355 kilómetros, 360 kilómetros. Muy bien. Y otra cosa que se puede comentar es que el saldo final de esta batalla, ¿cierto? Aquí, esta batalla de Dolores o San Francisco, fue que Chile tuvo solo 61 muertos, pero muchos heridos, 177. En cambio, los aliados tuvieron 220 muertos y 76 prisioneros. No fue realmente una batalla, no fue realmente una carnicería. Hubo muchos muertos, naturalmente, pero vamos a ver que más adelante, en el transcurso de esta guerra, se producen otras batallas que son mucho más sangrientas. Voy a mostrar nuevamente este plano, donde se muestra claramente cómo las fuerzas aliadas intentaron
tomar este cerro sin éxito. Y como aquí hay dos grupos, ¿no? El grupo de Cáceres, el grupo de Suárez y Espinar, y el grupo de Buendía, que intenta avanzar por acá. Y en el gráfico siguiente, aquí puede verse cómo fueron infructuosos todos estos avances, porque aquí se ve que, digamos, deben retornar, no logran avanzar. Y aquí se ve el contraataque chileno, como viene por esta zona y por esta zona. Aquí se ve también cómo la artillería, ¿cierto?, desde el cerro defiende posiciones. Y aquí es donde se produce la retirada de la columna este, que, como digo, en mi opinión, debió producirse en este sentido, hacia allá, hacia el noreste. Eso es entonces la batalla de Dolores o San Francisco de un 19 de noviembre de 1879. Solamente señalar que el 22 de noviembre, es decir, 3 días después, la quinta división, que quedaba en Iquique con 886 hombres al mando del coronel Ríos, se retiró de Iquique hacia Tarapacá para unirse con el ejército peruano de Buendía. Y acompañaron a esta retirada una columna de residentes bolivianos que vivían en Iquique, y otros se embarcaron en buques extranjeros. Buendía dispuso la concentración de fuerzas en el valle y poblado de Tarapacá, llamando para ello a las fuerzas que quedaban en Iquique. Efectivamente, entonces, eso deja abierto la próxima batalla, que se va a realizar en Tarapacá, ¿cierto? Las fuerzas de Iquique, decíamos, lo que estaba quedando, contingente, se retiran hacia Tarapacá y las fuerzas nuevamente se reorganizan y se ubican en este punto. En el próximo video vamos a ver qué ocurre en Tarapacá.